grabando. Bueno, el libro Israel del mito al crimen, tengo que decir que me ha recordado mucho bueno, voy un poco a leer las notas que tenía preparadas. Me ha retrotraído un poco a Pasolini. A Pierpaolo Pasolini, cuando se refería a que los mitos antiguos ya no eran posibles en Occidente, ya no era la mitología grecolatina de la que él hizo excelentes películas, hizo excelentes ensayos, no la veía posible, no le veía futuro porque tampoco le veía presente, no la veía realmente, había visto que la burguesía y el capitalismo se había apropiado de todos esos mitos y formaban parte de un engranaje que no tenía nada que ver con su idea original, ¿no? Con sus enseñanzas originales. Por lo tanto, he apuntado, bueno, según Pasolini, los mitos antiguos ya no son posibles en el paisaje de Occidente, cuya esplendorosa historia ya no se alinea con la sociedad del capitalismo, las urbes de hormigón y una cultura de masas que, paradójicamente, niega dos aspectos esenciales de la propia existencia. Por un lado, la otredad, la existencia del otro. Y por otro lado, aunque sea algo paradójico, el propio conocimiento de las propias circunstancias. Y un poco Pasolini lo que quiere decir es, a la misma vez que niegas al otro, también te estás negando a ti mismo. Porque no conoces realmente tu cultura, no conoces realmente tus raíces, no conoces el mundo en el que vives. Esto lo tenemos muy presente en nuestra comarca, donde nuestros vecinos o nuestras políticas se han dado de una manera que presuntamente que apela a unos valores de Estado-nación que tenemos, pero que si coincide con la realidad histórica que tenemos es de pura casualidad. Ejemplo, pues la agricultura industrial que tenemos, la ganadería industrial. Vemos muchos ganaderos con el lazo verde enarbolando por ciertos valores y ciertas banderas que nada tienen que ver con el propio origen. Y esto que parece un poco que está alejado de estas circunstancias, realmente está muy próxima a estas lógicas. Claro, ¿cómo puedes pretender que una cultura que ha llegado a la máxima degradación, y la máxima degradación es no conocerse a sí misma o incluso mentirse a sí misma, espere siquiera comprender y aceptar la existencia del otro, la existencia de otra individualidad? Esto nos referimos al conflicto Israel-Palestina, donde una facción niega categóricamente y por un presunto destino manifiesto la existencia de otro grupo. Cuando Pasolini buscaba las localizaciones para su película El Evangelio según San Mateo, en tierras de Palestina, en Jordania, creo, y en el Líbano, pero sobre todo en tierras de Palestina, se da de cruces con la realidad. Esto ocurre en torno a los años 70. Y es que, según cuenta, el colonialismo sionista había prácticamente borrado todo vestigio de la sacralidad histórica, paisajística y arqueológica que él había pretendido reflejar. Es decir, él había pretendido reflejar la mismidad de la cultura cristiana en esas películas y se da totalmente, está prácticamente borrado por ese colonialismo, y esto ya ocurre en los años 60. Por ello, no por ello es casual que Pasolini abrazara completamente la cultura árabe en el último transcurso de su vida, la cultura árabe islámica. Y esto se debe por una razón, no solo porque mantiene su singularidad originaria en todos sus mitos, su cosmología y sus códigos, sino también porque para Pasolini la cultura árabe islámica representaba la otredad en su máxima expresión, que es a lo que él aspiraba, y él quería abrazar eso, la singularidad original que permitía que las clases más desfavorecidas pudieran tener mecanismos de defensa sobre poderes más altos que ellos y más depredadores. Precisamente, y aquí llegamos hacia esto es hacia lo que Pedro Costa no ha dejado nunca de dirigirse. Es decir, se ha dirigido siempre hacia el abrazo sincero
valiente e incondicional de la otredad, que a la misma vez es un regalo y un aliento para los miembros de su comunidad, un conocimiento de nuestras raíces y nuestras singularidades. Es decir, la otredad, el conocimiento de la otredad para Pedro Costa viene precisamente desde el conocimiento de su propia cultura y viceversa. El conocimiento de la otredad también le da perspectiva de su propia cultura y de sus propias circunstancias. Y es por eso por lo que este personaje ha conseguido tantas cosas a lo largo de su trayectoria y es un ejemplo para todos nosotros. Bueno, de esta manera, mientras tanto, mientras inundamos la casa de nuestra abuela de purines, queremos portar con un destino nacional que es el que nos impone las empresas como El Pozo o otras como Cosentino. Es decir, el ponernos un lazo verde y el asumir un destino manifiesto que se corresponde con la realidad histórica de casualidad. Es un mentirse a uno mismo completamente. Entonces voy ya al grano para ir terminando y para presentar el libro, que es un libro que recomiendo totalmente. Quiero destacar que de manera lúcida y rigurosa y a la misma vez apasionada y de trazo limpio y certero, que no escatima en adjetivaciones para tratarse de un ensayo histórico y está extensamente documentado y desgrana, separando el grano de la paja, la mentira más desnuda, la mentira que supone el sionismo, la mentira que suponen las estrategias de los distintos estados para eliminar esa otredad e imponer sus lógicas de poder. Este libro también me parece un compendio de sabiduría práctica, dado que nos ofrece las herramientas para entender las estrategias que tienen estas élites de poder para mimetizarse según las circunstancias y legitimarse ante la comunidad internacional por muy absurdas que llegan a ser sus pretensiones. Y esto lo hemos visto este último año, como no se ha movido ni una hoja ante las barbaridades que los líderes de las distintas nacionalidades iban diciendo en torno a sus actividades. Por último, decir que este abrazo a la otredad solo puede venir de un espíritu rebelde, inteligente, sensible y experimentado como el de Pedro. Un abrazo a la otredad que va siempre ligado, como hemos dicho antes, al conocimiento propio. Y ahora doy paso a Pedro Costa para que nos presente su libro. Bueno, Ginés, ¿cómo te lo has currado? Y además te lo has leído finalmente, el libro. Y lo que pasa es que al hablar de Mussolini, yo me he echado a temblar porque sabes que acabó asesinado. Entonces, los problemas aquellos, él era un comunista muy relevante y muy significativo del Partido Comunista Italiano, por ser muy intelectual en muchas categorías, tanto en el cine como en literatura. Bueno, pues yo también os agradezco que estéis aquí y entonces voy a hacer un resumen del libro, lo que tengo anotado aquí en 3 o 4 folios y que leo y planteo en las presentaciones. El Estado de Israel, sabéis que surgió en 1948 y sobre él el mejor resumen que se puede hacer es que en él todo es mentira, todo es falso, todo está falseado. Cuando un alienado ultramontano y criminal, por fin, la justicia internacional lo acusa de criminal, de crímenes contra la humanidad, Netanyahu, afirma que esta tierra es nuestra porque lo dice la Biblia, sin rubor ni imprudencia, no debe caber ninguna duda. Israel es el resultado de una operación político-religiosa fraudulenta desde sus orígenes, que para cómo son religiosos y teocráticos, los orígenes del Estado de Israel. En el capítulo 1 reviso la Biblia, es decir, son 5 capítulos, es decir, el Antiguo Testamento, porque el Estado de Israel dice que su base es la Biblia, lo dice, y Netanyahu lo dice. Cuando Netanyahu suele decir, esta tierra es nuestra porque lo dice la Biblia,
y por la declaración Balfour, la declaración británica, que ahora aludiré a ella, que son dos bases que dan ilegitimidad, no legitimidad. De modo, pero bueno, ya digo que todo está falseado en el asunto de Israel. Bueno, en el capítulo primero reviso la Biblia para asombrarme de que una colección de textos, la Biblia, el Antiguo Testamento son 46 textos, 47. Una colección de textos tan heterogéneos, contradictorios, inciertos, anónimos y en una buena medida atroces, puedan, en primer lugar, ser la base que pretende justificar la existencia del Estado de Israel. En segundo lugar, que sea la referencia para un cierto número de intelectuales, ya que tamaña colección de textos es eminentemente literaria y mínimamente religiosa, y mínimamente histórica. Y en tercer lugar, por constituir la base de una tradición religiosa, cultural y política que es la occidental, que es la nuestra, que viene de la nuestra, de nuestro mundo cultural, que viene dominando el mundo desde prácticamente Constantino, cuando el emperador romano impone la religión cristiana en el imperio, eliminando el politeísmo oficialmente. Como principal objetivo, he tratado de poner en evidencia que las partes esenciales de esa Biblia carecen de historicidad. Moisés, el libro del Éxodo, la peregrinación por el Sinaí, la figura de Josué y la conquista de Canaán, y hasta David y Salomón, de los que los intelectuales que me sirven de referencia, que en general son profesores de universidades israelíes y están ahí, niegan con la fuerza de la evidencia científica, bien sea la historia, la arqueología, la lingüística, y lo hacen con rotundidad. De Moisés no hay ninguna prueba histórica de su existencia. El libro del Éxodo, que es la huida de Egipto, esencialmente el cruce del Mar Rojo, toda esta cosa, ninguna referencia ni de la parte egipcia, que pretendidamente los perseguían. Por cierto, que cómo iban a perseguir, o sea, cómo iban a huir los hebreos de Egipto e instalarse en el Sinaí 40 años dando vueltas hasta que recibieran la orden de Yahvé para entrar en la tierra de Canaán, o la entrada a la tierra de Canaán, si todo eso era de Egipto. ¿Cómo iban a huir de Egipto si seguían estando en territorio de influencia y de control político y militar egipcio? Bueno, pues incluso David y Salomón carecen, y su imperio, llamado imperio, porque realmente los historiadores críticos dicen, bueno, el Israel de Salomón sería como Extremadura y no sé, Ciudad Real o Salamanca, ¿no? O sea, 50.000 kilómetros cuadrados como mucho. Bueno, pues en el Sinaí, además, que estuvieron 40 años, como recordáis todos, porque todos hemos estudiado la historia sagrada, en el Sinaí estuvieron 40 años dando vueltas, peregrinando, y los arqueólogos no encuentran, después de 40 años de estar dando vueltas, ninguna prueba material, dicen los arqueólogos, ningún resto de nada que tenga que ver con este hecho pretendidamente histórico, ni templos, ni ciudades, ni campamentos, ni nada. No hay nada que demuestre esa famosa estancia en el Sinaí, que por eso, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, ya os digo que no hay fuentes ajenas a la Biblia, claro, son libros interesados, que lo demuestren. Pero lo verdaderamente insoportable, por absurdo e incluso grotesco, es que un pretendido Dios, Yahvé, se permita seleccionar a un pueblo determinado de entre todos los pueblos de la tierra. Selecciona uno, los demás que le negan. Y lo declara pueblo elegido, al que además le obsequia con la tierra prometida, que es de otros y está habitada por otros. Y establece un pacto eterno de fidelidad con ese pueblo. Esa tierra le será suya, y en esa empresa de su conquista contará con su asistencia indefectible, a condición de que a él solo se le adore, porque esos pueblos, incluyendo el hebreo, pues son politeístas. Y ese Dios que surge porque lo creen ellos, claro. El Yahvé, pues exige que se le tenga por Dios único, y evidentemente si es único, pues todopoderoso, omnisciente, justo, etcétera, etcétera. Eso es el monoteísmo, ¿no? Todo esto, queridos amigos, no lo puede hacer un Dios como Dios manda, ni la inteligencia lo puede consentir. ¿Cómo se le ocurre a un Dios que pretende ser único, todopoderoso y omnisciente y justo, por supuesto, seleccionar a un pueblo de entre miles y regalarle una tierra que no le dé? Menudo marrón que creó el famoso Yahvé. Yahvé, que es el mismo Dios nuestro, claro. La continuidad de la tradición
judía se traslada a la tradición cristiana, pero Yahvé es el Dios de los cristianos. Y a los musulmanes también, ¿no? ¿Sí? Y a los musulmanes también. Pero los musulmanes tienen su edad, evidentemente, si pretende, eso es un problema muy interesante. Si judíos, cristianos y musulmanes pretenden, son monoteístas y pretenden que su Dios es único, a ver qué pasa, se ponen de acuerdo, ¿es el mismo? No es el mismo, o sea, debiera de ser el mismo porque no puede dejar de ser el mismo, si es que pretenden que sea único. Pero claro, no es así, porque entonces el culto debiera ser el mismo, evidentemente. Y las relaciones religiosas y humanas, o familiares, digamos, debieran de ser comunes. Eso es un problema, pero es que eso es una de las primeras contradicciones cuando tú te pones a criticar la religión y fundamentalmente los monoteístas y concretamente el cristianismo, dice, vamos a ver, pero ¿a quién se le ocurre decir que su Dios es único y además verdadero? ¿Y los demás qué? ¿Los demás dioses qué? Es decir, los demás dioses que adoran, o que, en fin, o que respetan tantos pueblos y tantas, ¿eso no vale? ¿Solo vale el nuestro? Eso la antropología científica, digamos, no lo admite, porque no, carece de sentido, Hay otras cosas, como son los inmensos crímenes del cristianismo, que destruyen la legitimidad del cristianismo, pero tantas cosas, o el tratamiento a la mujer. En fin, si te pones en plan de análisis de las fuentes del ateísmo, te encuentras por parte cristiana por lo menos con esas tres cosas. El problema del Dios único, los crímenes acumulados a lo largo de la historia, que ya me dirás tú lo que eso abona un Dios como Dios manda y una historia religiosa como Dios manda, y luego pues solamente sea el asunto del tratamiento de la mujer, desde el punto de vista religioso y litúrgico y todo eso. Bueno, así que el capítulo 2, esa misma reflexión desmitificadora de las pretendidas fuentes del Estado de Israel, religiosas, lo extiendo a lo que verdaderamente nos tiene que preocupar. Esto sí tiene un asidero histórico y está muy claro, las religiones pues, son otra cosa, pero es el sionismo, es la doctrina o la filosofía política que ha hecho posible el Estado de Israel. Es una ideología que surge fundamentalmente, tiene sus precedentes y tal, pero en fin, cuando adquiere fuerza y deciden los sionistas y deciden que van a ir a por la tierra prometida, pues son los años 70 y 80 de 1800. De hecho, el libro que funda el sionismo es del Judenstaat, del Estado judío, y se escribe en 1896. Lo escribe Herz, que es un judío de Budapest, pero lo escribe en alemán porque son alemanes en el Imperio Austrohúngaro, y a partir de ahí se va desarrollando un sionismo con distintas corrientes, pero vamos, ese es el sionismo y vamos a partir de ahí. ¿Por qué? Pues porque el sionismo debe definirse como un nacionalismo de la época. Los nacionalismos son así. A eso apuntaba Hitler. Los nacionalismos son excluir a los demás. No lo puedes excluir por la fuerza. Hitler se empeñó en eso y Netanyahu está por el mismo camino. Pero se trata de negarles los mismos derechos que tú, o incluso a la existencia. Pero en fin, es el negar la otredad. El nacionalismo siempre es una exacerbación de lo propio. Y a lo demás no tienen la misma categoría. Es un nacionalismo porque surge en la época de los nacionalismos. El sionismo es un movimiento europeo. Luego diré que los judíos de todo el mundo son europeos, no tienen nada que ver con Palestina, ni con Judea, ni con la Judea histórica, ni nada de eso. Son europeos. Y generalmente, la mayoría, tienen origen ruso, del imperio zarista. Y se trata además de un impulso colonial, ya lo dice ese famoso libro del Estado judío, y así se han comportado. Es un nacionalismo colonial que quiere un territorio. Y entonces van buscando territorios, negocian con Gran Bretaña, Uganda, que el Imperio Británico está dispuesto a regalárselo, negocian con Francia, Madagascar, y están pensando en Patagonia, donde ya hay una inmigración judía europea de hace mucho tiempo, igual que en Estados Unidos. Todo esto en la transición del siglo XIX al XX. Pero claro, un nacionalismo necesita un territorio. Los alemanes siempre han dicho que son muchos y el territorio es pequeño, pero necesitan expansionarse y siempre hacia el este, ¿no? Hacia el mundo eslavo. Y esto porque decidieron que era la tierra prometida y por eso aluden a sus orígenes religiosos, a la justificación bíblica de que hay una tierra que se les prometió.
justificado la necesidad de una minoría perseguida en el Imperio zarista, al poco de, no, antes del libro de Herr de 1896 se produce la primera, el primero no, pero el más serio pogromo, digamos masacre de judíos en el Imperio Ruso, 1881-1882, porque ha habido alguien que ha asesinado al zar y le echan la culpa a los judíos. Entonces en la persecución mueren varios centenares, no sé si 1000, y eso provoca ya una emigración a Europa y también una primera emigración que en términos hebreos se llama aliyah, que es una subida, un ascenso en este caso a Jerusalén. Y por eso inicialmente contemplaban como territorio, pero les daba igual cualquier territorio, era un nacionalismo nuevo, de nuevo cuño, aunque aludiera a la Biblia, y por eso estaban dispuestos a instalarse en Uganda, porque se les ofrecía gratis, digamos. Pero claro, luego los propios sionistas, que había varias corrientes en esos años, al final del siglo XIX, pues finalmente se decantó la corriente que decía, no, vamos a la Palestina histórica que nos corresponde porque Dios, eran todos ateos y laicos, porque Dios nos lo prometió y tal y cual. Y porque lo veían fácil, porque el propio Herr, en ese libro lo dice, que cuando negoció con el sultán turco, porque Palestina era turca hasta la Primera Guerra Mundial, pues le ofreció al sultán, le dijo que si le facilitaba la instalación de los judíos europeos en Palestina, el sionismo le resolvería los problemas financieros del Imperio Turco. Eso lo deja escrito en el libro, porque se entrevistó con el sultán. Bueno, la reivindicación sionista de Palestina se basa en una combinación de tres argumentos. Primero, el derecho divino, que ya como la promesa que yo veo. Segundo, los derechos históricos, en consecuencia hay un territorio que la historia les tiene reservado. Y en tercer lugar, la necesidad imperiosa. La necesidad imperiosa es un término, o dos palabras, que utilizaban los nazis también. Decían, somos un pueblo necesitado y que vivimos una necesidad imperiosa de extendernos, porque somos muchos y cojonudos. Entonces necesitamos un territorio, necesitamos recursos naturales y necesitamos que otros pueblos nos rindan sus servicios a la ideología del nazismo, ¿no? Sobre todo en relación con los eslavos, ¿no? Y estos hacen lo mismo, piensan lo mismo en relación con los musulmanes y con los árabes de Palestina. La necesidad imperiosa necesita, y el eslogan del sionismo ya, en su primera creación, digamos ya en el siglo XIX, es que somos un pueblo sin tierra y necesitamos aquella tierra sin pueblo, porque siempre han negado que hubiera ahí suficientes árabes o que hubiera les ha interesado muy poco eso, ¿no? Y ese racismo y esa advertencia de que cuando, según se fueron instalando en esa Palestina, ese libro, la que era prometida, el propio libro de Herr lo dice, no debemos de tener trato con los autóctonos, ni para contratarlos para trabajar, para comprar las tierras, sí, pero para trabajar con ellos no. El Estado de Israel entonces es una creación ilegítima, ilegal y antidemocrática. Es ilegítima por esos dos motivos. No se puede, en derecho internacional no se admite que una religión tenga derecho a un Estado, es una locura. Los Estados, por su propia naturaleza, necesitan ser laicos, necesitan ser para todo el mundo, no solo para las confesiones. Claro, eso no puede ser nunca base de legitimidad. Pero además, como se creó ese Estado en base a oprimir y a machacar y a maltratar a una población autóctona, y lo siguen haciendo, cada vez con mayor violencia, por cierto, pues eso deslegitima cualquier razón de ser de cualquier Estado. No se puede estar en guerra permanente desde hace 100 años. Es ilegal por tres razones que ahora explicaré, y es antidemocrático pues porque, por las razones de la legitimidad. O sea, una democracia no se puede describir o justificar porque haya elecciones, o haya un parlamento, o haya un turno de poder cada 4 años. La democracia, en fin, tiene una contenido más serio, tiene que ser, pues, tiene que llevarse bien con el mundo, tiene que aportar algo a la civilización, no puede vivir sobre la opresión a otro pueblo, que no se trata de votar. Bueno, entonces la ilegalidad del Estado de Israel se basa en tres razones que el Estado de Israel argumenta como base legal, pero resulta que es una base ilegal, las tres cosas. Primero es la Declaración Balfour de 1917, que es un texto que escribe el Ministerio de Asuntos Exteriores británico
cuál fue ese ministro, y se lo manda a... Es una carta breve, aquí está en inglés y en español, porque realmente son 10 líneas, en la que se dirige la carta a una figura judía de Inglaterra, que es un Lord Rothschild, el tipo más rico de Inglaterra, pero que es judío, y a él le dirige la carta y dice que Su Majestad Británica está de acuerdo en favorecer la instalación en Palestina de un hogar judío. Entonces, eso no se puede hacer, o sea, eso no es derecho, eso es un abuso de una potencia imperial que lo puede hacer y lo hace, pero no, eso no es derecho internacional, eso es una aberración, porque Gran Bretaña promete un territorio que todavía no es de Gran Bretaña, porque están en guerra todavía. En el año 17 nos acabó la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Se lo dirige a un tipo que no tiene representación política de nada, es un lord, es un político, pero no representa ni Estado ni organización política, digamos, en igualdad de las relaciones internacionales y diplomáticas. Siempre exige si no igualdad absoluta, un equilibrio para que haya reciprocidad también. Eso es fundamental en el derecho internacional. Y además y se anuncia, vamos, se regala, se anuncia que se regalará un hogar judío en un territorio que no es del que regala y que además está con una población que tiene 1 millón de habitantes. Son 3 cosas, 3 disparates, que eso no puede encajar nunca en el derecho internacional. Eso lo hace una potencia porque es la primera potencia del mundo y porque le da la gana, y eso lo hace en todo el mundo, esos abusos, y los impone con la violencia. En segundo lugar, y siguiendo con la misma promesa británica, cuando acaba la guerra, en 1918 se convoca la Conferencia de Paz en París, y la Conferencia de Paz, para que no haya más guerras en el futuro, pues crea la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones tiene que contemplar los territorios anteriormente turcos, que se hace con ellos, y se crea el régimen de mandatos o de protectorados, que consiste en distribuir los territorios turcos del Oriente Próximo, lo que ahora es Siria, Irak, Líbano, Palestina y Jordania, pues entre las potencias que han hecho la guerra allí, Gran Bretaña y Francia. Y ellos, esas 2 potencias, ya previamente, desde el año 16, ya se han repartido esos territorios, en ese subplano secreto, pero claro, luego se supo, claro. Entonces, en el estatuto del mandato correspondiente a Palestina figura de nuevo lo del hogar judío, que ahí se instalará el hogar judío. De tal manera que, así como en esos años 30, los siguientes 30 y 40 van siendo independientes, Siria, Líbano, Irak y Jordania, Palestina se queda sin acceder a... Y era seguramente el territorio más evolucionado, cultural y sociológicamente, más evolucionado que Siria, que Irak y que Líbano. La Palestina estaba muy desarrollada culturalmente, si no económicamente, pero no culturalmente. Los palestinos siempre han sido un poco los privilegiados, o digamos el grupo más cultivado de ese Oriente Próximo. Lo que pasa es que los palestinos son, y ellos se consideran así, se siguen considerando, aparte de Siria, ahí la realidad histórica siempre ha sido Siria, ahí se dice Sham, en el Próximo Oriente Sham es Damasco, cuando estás en Damasco, Sham es la Siria, que abarca todo aquello que se distribuyó entre Gran Bretaña y Francia. Y por eso los sirios, yo estoy varias veces trabajando en lo de turismo, nunca admitirán los sirios el despedazamiento que hicieron las potencias. Le quitaron Líbano, y le quitaron Palestina, y le quitaron... Os recuerdo que cuando en la Primera Guerra Mundial los británicos echan mano de los árabes, de Arabia, de Hussein de la Meca, para que les ayuden a combatir los turcos. Eso es lo que refleja la película de Gran Arabia. Todas esas tribus beduinas se unen a los británicos con armamento británico, con dinero británico y con la dirección de uno de los hijos de Hussein de la Meca, que es Faisal. Y con la asistencia del famoso agente de información británico, que es Lawrence, que está siempre atendiendo y transmitiendo de alguna manera las instrucciones británicas, aunque se cayó lo que era secreto, que seguramente él sí lo sabía. A fin de cuentas, era un agente de la inteligencia, si queréis, un espía.
Pero, y esa colaboración militar de árabes con el Imperio Británico para derrotar a los turcos se hace con la promesa británica de que cuando acabe la guerra, felizmente, todos esos territorios del próximo Oriente turco se convertirán en un Estado árabe unificado con capital en Damasco. Mientras tanto, franceses y británicos negocian que eso se va a distribuir en 5 países, no habrá Estado árabe unificado. El caso es que cuando acaba la guerra, se descubre el pastel, porque se acaba la guerra cuando surge la revolución bolchevique, y los bolcheviques son los primeros que tapan esos papeles que los conocían. Bueno, que meten mano a los papeles, digamos, del zarista, ¿no? Y estos acuerdos, ¿qué pasa con esto? ¿Qué habéis hecho? Entonces los británicos pues no tienen más remedio que hacer algo. ¿Y qué hacen? Pues crean Jordania. Entonces le quitan a la Palestina del Imperio Turco, le quitan la parte del interior del Jordán hacia el desierto y crean el Emirato de Transjordania para dárselo a uno de los hijos, uno de los que había combatido, no combatió mucho, pero bueno, uno de los hijos de Hussein Abdullah, que sus descendientes son los que siguen reinando ahí, y llamado a ser Abdullah, el rey de ahora. Y al líder del ejército árabe, Faisal, que es el que hace la película Alequín, un papel maravilloso, pues a ese le permiten que tome Damasco porque todavía se cree que va a haber Estado árabe unificado, con capital en Damasco. Se instala en Damasco y a los 3 días, como eso le tocaba a Francia, según el pacto secreto, pues llega el general Gouraud, que luego sería héroe en la Segunda Guerra Mundial, que entraría en París en el año 45, y le da una patada a Faisal y lo echa. Los británicos siguen con el culo leído. Y entonces colocan a Faisal en Irak de rey. Se crea la monarquía iraquí, que duró hasta el año 58, con un hijo de Faisal, Gassi, y con un nieto que era Faisal II. Hasta el año 58, los revolucionarios del MAS, pues asesinan a toda la familia real y se acaba la historia. El general Qasem y Aref. Bueno, pues segunda ilegalidad, es decir que, o sea, eludir la obligación de los mandatos y de las sociedades de naciones de que las potencias cultiven, desarrollen esos territorios, lógicamente para darles la independencia, porque es un mandato para cuidar esos nuevos territorios, no es un regalo. Pero eso lo permite, con muchos combates y muchas tensiones, ¿no? Porque los británicos y los árabes se llevaban muy mal, y peor todavía los franceses. Pero bueno, el caso es que se hicieron independientes, menos Palestina. Y luego, claro, como los sionistas ven que para hacerse con Palestina necesita una emigración masiva, porque en el último censo turco de 1890 o así, la población de la Palestina turca tiene un 5% de judíos históricos, que esos sí son judíos, un 85% de árabes musulmanes y un 10% de árabes cristianos, pero un 5% de judíos. Entonces, claro, los sionistas dicen esto, o metemos ahí masivamente gente nuestra, judíos, que se instalen con dinero que les ha sobrado siempre, o nunca podremos tener un Estado viable. Más allá de un 15% de no judíos, decía Ben Gurion años después, no podemos pretender un Estado. Por lo tanto, tenemos que ser nosotros más y más, tiene que haber una colonización intensa, y a los de dentro los tenemos que pulsar, a los palestinos. Esa es una estrategia fundamental, el plan D, que se llama plan Dalet, que elaboraron los líderes sionistas antes de su independencia, claro. La liquidación, bien por intimidación, pulsándolos, robándoles las tierras o dinamitándoles sus casas o tal, o bien por combate y por genocidio, que es lo que la segunda opción, lo que han hecho en Gaza, y están dispuestos a hacerlo. Entonces, claro, los palestinos empiezan a oponerse a eso, ven que hay una migración y ven la intención, que se van a quedar sin tierra y que se van a quedar fuera de su país. Entonces, claro, se genera un conflicto armado que los británicos no pueden eludir, porque además favorecen la migración, lo han prometido. En 1917 y en 1922 lo han prometido ese objetivo. Y hay años muy duros, el año de la Gran Revuelta Árabe, de 1936 al 39, con miles de víctimas, y tal. De tal manera que los británicos, con la tradicional perversidad de los imperios, y concretamente el Imperio Británico, dice, bueno, como estas dos comunidades árabes y judíos no se entienden, nos vamos.
Y nos vamos el 14 de mayo del 48, eso lo hice un año antes. Lo mismo que hicimos nosotros con Saddam. Como no queremos guerra como nunca. Y Estados Unidos nos presiona con Kissinger, que ya se ha reunido con Carrero Blanco y el caudillo está en la cama para morirse, nos vamos. Ahí queda eso. Bueno, total que ya hay Naciones Unidas desde el año 45, y entonces las Naciones Unidas pues, empiezan a estudiar el tema y a montar misiones y estudios y libros blancos y cosas. Todos dicen que, claro, los palestinos están defendiéndose porque tienen razón. Entonces, pero claro, los sionistas son muy fuertes, cada vez más, cuentan con el Imperio Británico, cuentan con Estados Unidos, cuentan también con la URSS, y entonces se plantea en la Asamblea General de las Naciones Unidas dos opciones: o bien se crea, como no se llaman bien, pues se crean o dos estados separados, o uno con dos comunidades, que a ver cómo se come eso. Y en cualquier caso, Jerusalén internacional, con control de las Naciones Unidas, pues por motivos esencialmente religiosos. Pero lo que se vota finalmente por presión sionista y británica y estadounidense es la de los dos estados. Y lo aprueba la Asamblea General, que son 56 estados nada más, somos únicos independientes en ese momento, en el año 47, pero se necesitaba 2 tercios, 33, y como no lo sabía, porque no había acuerdo general sobre esto, no había 2 tercios, pues entonces se producen las presiones tremendas de Estados Unidos, sobre todo, presiona a Francia, amenazando con quedarse sin el plan Marshall si no votaba, a Filipinas, que ya era una colonia, como bien dice, a sus estados sometidos, digamos, a peleles de América Latina, en fin, hasta conseguido la votación, los 33, y votan eso. Los árabes, que son 5 estados nada más, no sé, en ese momento protestan y dicen que eso hay que consultarlo al órgano jurídico también de Naciones Unidas, el Tribunal TIJ, el de la Haya, Tribunal Internacional de Justicia, que opine sobre la legalidad de esa decisión que ha tomado la Asamblea General, porque la Asamblea General, según la Carta de Naciones Unidas, en el artículo 18.2, decidirá por 2 tercios la admisión, la suspensión y la expulsión de un Estado miembro, pero nunca la división, la partición. Eso es un protectorado que se dio en el régimen de mandatos y la potencia imperialista y las Naciones Unidas pueden partirlo en dos, porque eso no figura en la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que es una ilegalidad que comete el máximo órgano de legalidad internacional. Pero los juristas así lo estiman. Se impone, como he dicho, porque las potencias se empeñan y ya está, se vota. Esa es la tercera ilegalidad como base de la legalidad del Estado de Israel. Esa es la historia, el derecho internacional es lo que es. Y cuando se vulnere incluso la Carta de las Naciones Unidas, pues se quiere hacer cómo, pero que la Carta está escrita y no. Así que se autoproclama independiente el Estado de Israel, la parte suya, que ya era un 51 o un 52% del territorio. Se produce la expulsión de los 730.000 palestinos, la llamada Nakba, que dicen los sionistas que no, que se fueron por propia voluntad, pero claro, les dinamitaban las aldeas, 500 y pico aldeas dinamitadas, les robaban las tierras y les daban la patada, o los asesinaban. En el 48-49, cuando se independiza Israel y se genera la primera guerra árabe-israelí, pues se produce una masacre acordada de la famosa Deir Yassin, y murieron 250 personas, todos los que no se habían ido a combatir, es decir, mujeres, niños y ancianos. Esa es la Nakba, la tragedia. En el capítulo 3 hablo de la expulsión, la Nakba. En el capítulo 4 hablo de las guerras que sucedieron a eso. Los árabes nunca consintieron eso, invadieron el nuevo Israel. Israel le ganó a todos porque estaba ya mejor preparado que los otros estados que tenían 10 o 12 años o 15 de existencia, tampoco se habían preocupado de convertirse en potencia bélica, como sí hizo Israel. Y entonces lo que hace Israel aprovecha la guerra para aprovecharse del 70 y tanto, del 51 pasa al 70 y tanto % del territorio, ya como botín de guerra, contra ilegalidad. Eso es la resolución primera, no sé si es la 194, incluso el Consejo de Seguridad dice que eso lo tiene que devolver, y eso no lo ha hecho nunca. Vamos, no ha cumplido nada, que es lo que demanda ni del Consejo de Seguridad ni de la Asamblea General. Luego se produce la guerra de Sinaí, que es una guerra puramente franco-británica, porque el presidente Nasser de Egipto nacionaliza el canal y como era propiedad británica, pues desembarcan franco-británicos para oponerse a esa nacionalización. Y los israelíes, que ya han negociado con ellos esa operación, avanzan y se apoderan del Sinaí y de Gaza, porque
porque Gaza en ese momento era soberanía egipcia, la franja de Gaza. Pero como no han contado con las grandes potencias, concretamente con Estados Unidos, y el presidente norteamericano, que es Eisenhower, está en campaña electoral, no quiere líos, se cabrea mucho, porque no se ha contado con él. Y entonces las dos superpotencias, Estados Unidos y la URSS, ordenan a los tres beligerantes que se vuelvan a su casa, y en el caso de Israel, a las fronteras originales. Y así sucede, ¿no? Luego la tercera ya es la de los 6 días, donde ahí hay una destrucción humillante de los ejércitos árabes, porque Israel ya es una potencia tremenda. A continuación, esto era el 67, a continuación y antes del 70, ya previendo futuros conflictos más serios y con menos fortuna, Israel se dota de la arma atómica. Aquí cuento las aventuras de cómo consiguen la ONU los sionistas. Primero con el Estado de Israel, primero con ayuda francesa y luego rapiñando uranio enriquecido de Inglaterra, de Francia y de Alemania, que lo consintieron. El capítulo 5, pues es, bueno, luego viene la guerra de Yom Kippur, que es la cuarta, del año 73, luego vienen todas las invasiones del Líbano, la guerra esta última de Gaza, y Israel acabó el libro diciendo: nunca vivirás en paz, Estado de Israel. No ya porque tu origen y tus malas entrañas son de guerrear con los demás, porque ofendes a los demás, sino porque además los demás no te van a dejar tranquilo, y ese pueblo humillado nunca va a consentir, nunca se va a conformar. Y aprovecho para decir que, aludir al ataque de Hamás, a dos cosas. Por una parte, cuando la resistencia palestina, que empezó enseguida, en los años finales de los 50, Al-Fatah se crea en Gaza precisamente, con Arafat, pues, en el 59 o los 60. Luego los otros movimientos de Hamas, de Jawad, de los líderes aquellos, con el F Popular de Liberación, el Frente Popular de Liberación de Palestina, en fin, y aquellos ataques que había, aquellos secuestros de avión, en fin, el movimiento de resistencia se ha llamado, los palestinos se han llamado así, somos resistentes, ¿no? Pero bueno, en definitiva, son movimientos de liberación anticolonial, porque Israel se ha creado con colonos de fuera, de Europa. Y entonces, cuando criticamos a Hamas por el asalto y el ataque del 7 de octubre, tenemos que tener en cuenta que, y enseguida Israel y los países occidentales y Pedro Sánchez y tal, no, que tienen derecho a defenderse. Israel tiene derecho a defenderse. Ojo, derecho a defenderse será de los que han sido invadidos, sometidos y pillados, no de los que invaden, someten y humillan. Claro. No asiste al Estado de Israel que se ha creado, como se ha creado, y mantiene, como mantiene a 3 millones y pico y pico y 2 millones y pico en Gaza, machacados en jaulas a cielo abierto, pues no les asiste derecho a la defensa. Pero ¿de qué estamos hablando? Serán los palestinos los que tienen derecho a la defensa. Y jamás ha sido un movimiento de liberación anticolonial, como fue el Frente de Liberación Nacional Argelino, el FLN, el FNL no vietnamita, todos los movimientos de liberación de los colonias portugueses en África, que luego la potencia colonial siempre dice: son terroristas. Pero claro, son terroristas, luego son los jefes de Estado y los jefes de gobierno, claro. O sea, que eso del terrorismo es así de relativo, ¿no? Y dos líderes de los movimientos terroristas sionistas de los años 30 y 40, que se oponían tanto a los que luchaban contra la autoridad británica y también contra los palestinos, en esa pugna por tierras y tal, el Stern y el Irgun, estaban mandados por dos tipos que luego fueron primeros ministros israelíes. Me ha acordado de Menachem Begin, en los años 70. Pues ese había sido el líder del Irgun, que voló el Estado Mayor de los británicos en el Hotel King David en Jerusalén, con 200 muertos. Y no, esto fue el otro, o sea, el Irgun y el Stern. Bueno, pues el Stern fue el que voló, creo, por la guerra, en fin, lo mismo. Había dos grandes grupos con dos líderes que eran, por una parte, Menachem Begin, que fue el primer ministro en los 70, y el otro, el grupo de Stern, que llamaban la banda de Stern, llamaban los británicos, el Isaac Shamir, que fue el primer ministro en los años 90. Concretamente, cuando las conversaciones de paz de Madrid, cuando las conversaciones de paz de Madrid, en 1991, que por fin Israel accedió, pero no concedió nada, discutir con los estados árabes sin reconocer todavía a los palestinos, porque los consideraban terroristas, de tal manera que los palestinos estaban metidos dentro de la delegación de Jordania, porque ya os he dicho que Jordania se hizo
a base de territorio palestino, por lo tanto los jordanos son palestinos, la mayoría. Entonces estaban dentro de la delegación palestina y en una reunión de israelíes con la delegación palestina, pues se reunían los israelíes con libaneses, con sirios, con iraquíes, con jordanos, no sé qué, en diversos palacios de Madrid. Y era el palacio de Méndez Núñez, que yo también conozco bien, la calle Santa Isabel, donde se celebró la reunión de Israel con Jordania. Y ahí estaban los palestinos. Y claro, en la reunión estaba el primer ministro de Israel. Entonces, un palestino sacó el cartel en el que las autoridades británicas, en los años 40, ofrecían recompensa por la cabeza del primer ministro que estaba al otro lado de la mesa redonda, Saxon. Y entonces el palestino dijo: oiga, señor primer ministro, terrorista nosotros, terrorista no era usted. Sí. Y ha llegado el primer ministro. Me acuerdo de eso, claro, los periódicos sacaban el pasquín con el guante. Bueno, entonces, ni tiene derecho a defenderse, el derecho de los oprimidos, ni jamás un grupo terrorista. Utiliza la violencia, utiliza el terror, como quiera, pero la potencia colonial siempre empleará la violencia y utiliza más el terror. Siempre ha sido así en la historia del colonialismo. Capítulo 5 y último, remato con lo que más me interesa y que ha sido también un descubrimiento importante para mí, que me lo he tomado muy en serio, ¿no? El capítulo 5 lo inicio preguntándome quién es judío y qué es el pueblo judío, para contestarme: no hay judíos. Quedan muy pocos de los judíos de la Judea histórica, esos se han mezclado con los pueblos que los han invadido, fundamentalmente con los árabes a partir del siglo XVII, cuando la gran expansión islámica, y el 95% de los judíos del mundo, incluyendo los del Estado de Israel, son judíos porque no han nacido en Judea. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué se llaman judíos? Pues porque dicen que son judíos de religión o de cultura, tal, pero no han nacido en Judea ni ellos ni sus padres. Son fundamentalmente, son gente de todo el mundo que han sido judaizados religiosamente, desde el punto de vista religioso, por misioneros judíos a lo largo de la historia. Y no judíos. ¿Y no judíos. ¿Y no judíos qué? Era de todo el mundo que eran judíos, no eran judíos. Te estoy diciendo que no son judíos. A mí, personalmente, te voy a decir, porque me ha tocado. Yo tenía que irme como mercenario a Israel y me pagaban 80.000 pesetas de aquello entonces, que yo ganaba 1.700, 1.400 pesetas en el Sáhara, y Israel nos venía a los legionarios, a los mercenarios, porque yo era mercenario en la legión. Entonces nos pagaba 80, se iban de hostia. No, yo no me fui porque yo... ¿Os regalaban la nacionalidad israelí? No, nos daban 80.000 pesetas, casa y mujer. Para instalaros allí. Para instalarnos en Israel, como militares mercenarios. Wow. El ejército tampoco pagaba. Eso, sí. Eso lo he vivido Muy claro. en los años 60. Y ya. Que te ofrecieron ser judío y ¿qué pasó? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Claro. ¿Por qué estás aquí? Ha escuchado. Que hubiera, Ha pedido una cosa que que hubiera bendecido y a ver. yo estoy diciendo que la política. Y le habría tocado un kibutz o un trozo de kibutz. Bueno, entonces, los sionistas, el Estado de Israel, niega este caso, pero es así. Los judíos, como todos los monoteístas, han tenido expansión a su religión y han sido misioneros siempre que han podido, ¿no? Entonces, en la historia esta que estamos recordando, ya empiezan los momentos favorables, como el reino asmoneo, que se llama en Judea, se expande el judaísmo por Egipto, los misioneros van convirtiendo por Egipto, por la actual Libia, la Cirenaica, Argelia, Marruecos y tal. España, luego ya con el Imperio Romano, todo el entorno del Mediterráneo, ahí trabajan los judíos, quedan las colonias de judíos y se judaizan, se convierte en el judaísmo, pero se convierten los iberos de España, los galos de Francia y los bereberes
de la Cabilia y de Francia y de Marruecos y Argelia. Esos no son judíos de etnia, son judíos convertidos. Y de esa, y en ese fenómeno histórico, pues como han hecho los cristianos, que hemos querido convertir a todo el mundo, ¿no? Y de hecho hay cristianos en todo el mundo, pues algo parecido, porque lo mismo en Islam. ¿Por qué las poblaciones negras de África se han convertido en Islam en gran parte? Pues porque los misioneros, digamos, no sé, los monoteísmos son así. Entonces la historia recoge varios casos de reinos históricos que se convirtieron al judaísmo, pero en sitios muy lejanos a Judea, nada que ver con Judea. Entonces hablan estos autores del reino de Cimiar, que correspondería al Yemen actual, un reino árabe, que se convierte debido a la influencia de los comerciantes, de los caravaneros, lo que sea, antes de Mahoma. O sea, son árabes, digamos, politeístas, que se convierten al judaísmo y de ahí exportan judaísmo a la otra orilla, a la africana. ¿No? De tal manera que cuando en el año 74 y 75 aparecieron los negros falashas de Sudán, de Etiopía y Somalia diciendo que eran judíos, nos quedamos pasmados, pero judíos negros. Entonces decían, no, es que nosotros somos judíos pues porque por la influencia de Benjamín. Y los historiadores, en plan Iguasa, dicen, claro, y hay quien dice, ellos mismos, los falashas, y es que nosotros somos descendientes de la reina de Saba, de los amores, de Salomón y la reina de Saba. Porque claro, Salomón tenía 700 mujeres y 300 concubinas, al revés, según dice el libro de los Reyes. Pero en fin, lo cortejaban todos los soberanos y soberanas del momento histórico. Y la reina de Saba, admirada por su poder, pues fue a visitarlo, dice también la Biblia. Y entonces de eso pues, surgieron, de sus amores, de sus arrebatos un poco místicos y un poco tal, pues surgieron los negritos. Pero claro, el reino de Saba, que es históricamente cierto, que se llama Marib, la localidad en Yemen, pues estaba en Yemen, es decir, la reina de Saba era árabe de etnia, ¿no? No era negra. Si era árabe no era negra, y si era de Yemen, bueno, el origen racial más puro de los árabes es doble. O ellos venían los sirios, que son los que vinieron a España, ya mezclados con los bereberes y tal y cual, pero los líderes de la invasión musulmana en todo el mundo eran los sirios o los yemeníes. Bueno, entonces el reino de Cimiar hasta el siglo IV es judío, pero son árabes de etnia, ¿no? Se convierten al judaísmo. El reino en la Cabilia argelina, en las montañas argelinas, se crea ahí otro reino que llega hasta el siglo VII o VIII con una reina muy famosa, la reina Cajina, que además son judíos, se han convertido al judaísmo y se oponen además al cristianismo que ya funciona allí. Acordaos que San Agustín era medio argelino, medio tunecino, ¿no? Yo he estado en la encina donde se convirtió San Agustín, que es Argelia, pero bueno, en aquel tiempo era la provincia romana de África. Y se enfrenta con éxito militar y religiosamente a los musulmanes en el siglo VII. Claro. No cambian su religión, son judíos. Y luego y sobre todo se desarrolla otro reino mucho más importante, que es el reino de los házaros, en el sur de Rusia, el sur, casi la mitad de Rusia, y Ucrania y Polonia y parte de los países bálticos, el Cáucaso y tal, que se forman con tribus que vienen del centro de Asia, tribus de estas que llegaban a Europa continuamente, buscándose la vida, y unas se instalaban y otros no. ¿Qué? Entre ellos los gitanos. Los gitanos. ¿Los gitanos? Que vienen para allá. Los gitanos. Bueno, sí, eso sí, se dice que de India, ¿no? Luego estos son como los hunos y como los que llamamos bárbaros aquí, ¿no? Entonces se forma un reino en el sur de Rusia que dura hasta el siglo XIII porque llegan otras tribus, que son los mongoles, que llegan y se instalan hasta en Hungría, ¿no? Y lo rompen todo y destruyen a este reino, pero la población queda ahí. El reino Hazar, se llama, Hazar. Y ese reino, que fue muy importante y duró mucho, un montón de población, fue judaizado. Pero eran de origen turco, o sea, de Centro Asia, túrquico. Nada que ver con Palestina, ni con Judea, ni nada. Y ese reino Hazar es el que crea una cultura judía muy importante, la cultura yiddish, una lengua, el yiddish, que es fundamentalmente alemana,
que luego con distintas migraciones pues, se van extendiendo por Europa Oriental, Europa Central y las migraciones a América y tal. Es decir, que el 90% o más de los judíos del mundo son házaros, vienen de ese imperio házaro que luego se fue extendiendo y tal y cual, vamos, por inmigración, y que se habían judaizado, pero nada que ver con Palestina. Son de origen turco. Bueno, esto es encabrona, los sionistas, túrquico, técnicamente. Así que, y de hecho, acabo con esta cosa graciosa, y de hecho los líderes sionistas de la historia del Estado de Israel tienen nombre o bien alemán o bien eslavo, porque vienen de ahí. Entonces, el libro famoso del Estado judío, Herz, Theodor Herz, el que escribió el Estado judío, se llama Herz. Herz es alemán, es montaña, ¿no? Nació en Budapest, en el Imperio Austrohúngaro. El primer ministro, o fundador del Estado de Israel, Ben Gurion, venía de la colonia rusa, de Plomsk, y se llamaba Green, ¿no? Gurion, Green, es alemán, es verde. El primer presidente del Estado de Israel, Chaim Weizmann, se llamaba Weizmann, venía de Bielorrusia, alemán, de familia alemana. El siguiente primer ministro, después de Ben Gurion, Moshe Shalem, venía de Ucrania, y se llamaba Shertok. El otro, el siguiente, Levi Eshkol, también de Ucrania, se llamaba no Eshkol, sino Skolnik. La famosa Golda Meir, aquella primera ministra, se llamaba Mayer, que es alemán por su esposo, pero su familia se llamaba Mavrovich. Simón Pérez, que creíamos que por llamarse Pérez era un poco menos que sefardí o español o algo, también venía de Bielorrusia, se llamaba Pesky, no Pérez, Pesky, luego se cambia, no, Pesky, que es pues, bielorruso, es decir, eslavo. Ariel Sharon, aquel criminal notorio, que fue también primer ministro y tal, pues su nombre era germano polaco, Scheinerman, alemán. El encantador Netanyahu, que ya nació en Israel, pero su padre venía de la colonia rusa también. Los Netanyahu se llaman Mileikovsky, que es por ruso. La mayoría de los sionistas de Israel son rusos. Y además vienen de Rusia, las migraciones últimas. Por ejemplo, cuando cayó la URSS, pues una salida de 1,5 millones de migrantes al Estado de Israel. Así que esto es lo que yo quería decir. Que no son judíos, por lo tanto, tampoco son semitas. Por lo tanto, es decir, antisemitas, es más hablado. Cuando, o sea, carece de seriedad, ¿no? Cuando se inició la guerra del 7 de octubre, salía en el periódico, en el país, el dibujo este que sale todos los días, del norte, con dos tipos, un judío y un palestino. Entonces el judío le señala al palestino y dice, antisemita, y el palestino le viene y dice, polaco. Los árabes sí son semitas, pero estos israelíes de Israel no lo son. No son judíos, son de religión, pero casualmente son ateos todos. El propio, o casi todos, claro, la clase política, pero el Netanyahu tiene a gala no cumplir con ningún precepto mosaico, lo dice, no, yo soy ateo, no sé qué. Pero es hablar la Biblia y no sé qué, y estar empeñados en que hay un ADN judío. Y el ADN judío no aparece por ningún sitio. Cuando se ha estudiado el ADN de poblaciones que sí podían ser judías, porque además lo serían, ese 5% que quedaba por ahí, resulta que el 80% del ADN es el mismo de los palestinos, porque no se han mezclado desde el siglo VII. Cosa que los judíos no quieren mezclarse, dicen que no se pueden mezclarse, casarse, pero claro que se mezclan. Pues ese es mi resumen, querido Ginés. Todo eso de la descendencia de Sara, ¿sabes? De Sara y de Jacob y de Isaac y tal. Todo eso es el Génesis, eso es literatura. Claro, ¿por qué no son capaces Eso es literatura. ¿por qué no son capaces de reconocer que es una religión que se ha basado como todas en el proselitismo? ¿Por qué? Porque se vendría abajo ese proyecto que tienen. Se vendría abajo eso que tienen de ser el pueblo elegido. El problema aquí tenemos un capítulo, un apartado que lo llamamos Todos somos Israel. Es que, claro, en Occidente todos somos Israel. O sea, hemos mamado y respirado esa cultura. El Yahvé, que es el Dios de los cristianos también. La historia sagrada que estudiamos en el colegio y en el bachillerato. Entonces tendemos a justificar al Estado de Israel su barbaridad. Tendemos a eso. Salvo que nos ponemos en serio el asunto y lo estudiamos y digamos que esto es una cabronada histórica. Que vamos, el nazismo fue muy horroroso, pero duró 12 años. Ahora esto ya va para 100. Pero esta, bueno, la aventura, digamos, sionista.
Pues nada, si queréis preguntar alguna cosa. Un aplauso, ¿no? Antes de todo.